Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Kirsi Román y para mí es un placer compartir contigo de la palabra de Dios en este día tan hermoso que Dios nos ha regalado. Muchas bendiciones y espero que esto sea de edificación para ustedes. Hoy quiero profundizar un poco sobre lo que son las emociones y su manejo a través de las Escrituras, pues en Oseas 4:6 se nos habla de que el pueblo de Dios perece por falta de conocimiento. Y aunque muchos han asociado a que el conocimiento mata el espíritu, lo cierto a veces es que las Escrituras nos insta a tener un vasto conocimiento de su palabra, pues para tener una buena espiritualidad es necesario escudriñar y conocer las Escrituras, y precisamente esa es mi misión el día de hoy. Uno de los ministerios que predominó en la vida de Jesús en la tierra fue el del maestro. Él se dedicaba a enseñar donde quiera que iba, exclusivamente a sus discípulos. Desde muy niño vemos a Jesús en la sinagoga, con los maestros de la ley, con los del consejo del Sanedrín, los sacerdotes, aprendiendo y enseñando sobre la palabra de Dios. Y de hecho Dios quiere que seamos buenos administradores de su gracia, que seamos buenos líderes. Pero para ser líder tenemos que tener un buen carácter, y el carácter se forma a través del dominio de nuestras emociones. Y hoy yo quiero enseñarte a través de las palabras de las Escrituras cómo manejar y cómo conocer las emociones para desarrollar un buen carácter como cristianos y como hijos de Dios. Las emociones no son más que estados afectivos que podemos experimentar y que reaccionan de acuerdo al ambiente en el que nos encontramos, y ellas vienen acompañadas de cambios fisiológicos, orgánicos y endocrinos de cada individuo de manera innata. Por mucho tiempo se le ha quitado el valor que tienen las emociones y hemos dado más importancia a nuestra parte racional de cada ser humano, que se encuentra en el hemisferio derecho, por la cual interactuamos de manera más lógica y menos intuitiva con nuestras emociones. Sin embargo, las emociones, al ser estados afectivos, indican un estado interno personal de motivación, deseo, necesidades y objetivos en cada individuo. Con muy poco tiempo de vida, nosotros podemos empezar a manifestar nuestras emociones básicas, que son miedo, enojo y alegría. También los animales pueden compartir con nosotros emociones básicas, pero en el ser humano se hace un poquito más complejo gracias al lenguaje, pues nosotros introducimos signos, señales y significados a dichas emociones. Cada individuo puede experimentar una emoción de manera particular y diferente a otro, eso dependiendo de su carácter, de sus experiencias, de sus emociones, de su aprendizaje y de la situación concreta en la que se encuentra. Cada reacción y manifestación fisiológica que podemos realizar a partir de una emoción son innatas en un individuo. Sin embargo, se dan casos en que pueden ser aprendidas. Es por eso que los padres tienen que tener mucho cuidado de cómo se manejan con sus emociones, pues los niños desde temprana edad están aprendiendo y están absorbiendo el carácter y comportamiento de los adultos. Es por eso que tenemos que tener un debido, correcto y manejo de las emociones para que ellos puedan crecer de manera sana, de manera correcta y tener una buena inteligencia emocional. Existen 6 emociones básicas en los seres humanos, pues Dios no puso las emociones al azar, sino que cada una de ellas tiene una función específica de comunicación con los demás seres humanos, con los demás individuos, de adaptarnos al ambiente, de manifestar motivación, o sea, lo que determina nuestras reacciones y acciones según lo que sentimos. Y ellas podemos resumirla como el miedo, la ira, la sorpresa, el asco, la alegría y la tristeza. La función del miedo es la anticipación de una amenaza o peligro que produce ansiedad, incertidumbre e inseguridad. Sin embargo, la sorpresa se manifiesta con el sobresalto, el asombro y el desconcierto. Se dice que es muy transitoria y nos ayuda a orientarnos sobre una situación de vida a la que no conocemos y queremos saber qué está ocurriendo. El asco o adversión nos produce disgusto y nos hace alejarnos del objeto que nos produce cierta adversión. Sin embargo, la ira produce rabia, enojo, resentimiento, furia, irritabilidad, y su función mayormente es destruir con todo aquello que nos disgusta. Mas, sin embargo, la alegría produce diversión, euforia, gratificación, contentamiento y nos da una sensación de bienestar y nos ayuda a sentirnos en seguridad. Pero la tristeza produce soledad, pena y pesimismo y nos lleva a un aislamiento.
Algo curioso es que las emociones podemos expresarlas de manera facial, pues tenemos 42 músculos en la cara que nos ayudan a expresar emociones de manera no verbal. Estas varían según la cultura, el país y el idioma o lenguaje de cada nación o de cada individuo. Se dice que las mujeres tenemos un alto grado de sensibilidad para poder captar las emociones emotivas, las expresiones no verbales, y con la edad estas van aumentando su sensibilidad. Pero si no sabes, las emociones se producen en el sistema límbico, que está ubicado en una parte fija del cerebro, y este sistema de red neuronal es muy importante y fundamental a la hora de producir emociones, sentimientos y ánimos en nuestro cuerpo. Ya que les hablé un poco sobre las emociones, qué son, cuáles son las emociones básicas y dónde se producen, ahora quiero ayudarte a que la puedas manejar a través de las escrituras. Y para el inicio quiero empezar leyendo en Proverbios 4:23. Generalmente en la Reina Valera hemos leído este texto de manera así: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Muchos han entendido que las emociones se producen en el corazón, pero con el estudio y con los avances científicos nos hemos dado cuenta de que las emociones no se generan en el corazón, sino que el corazón es un órgano capaz de bombear la sangre a nuestro cuerpo para así eliminar los dióxidos que hay en ella. Las emociones se producen en nuestro cerebro, en nuestra mente, en nuestro sistema límbico. Y es por eso que en otra versión se encuentra de manera distinta este mismo versículo. En la versión Dios habla hoy se encuentra el texto de la manera siguiente: cuida tu mente más que nada en este mundo, porque ella es fuente de vida. O sea que lo que el sabio Salomón quería decirnos es que cuidáramos nuestra mente, que cuidáramos nuestros pensamientos y emociones, porque dependiendo de ellas tenemos vida o tenemos condenación. Y hablando de la mente o las emociones y pensamientos, en Isaías 26:3 tenemos lo siguiente: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Y en Proverbios 25:28 tenemos lo siguiente, dice: como ciudad sin muralla y expuesta al peligro, así es quien no sabe dominar sus impulsos. Tenemos muchos textos bíblicos que hablan sobre lo que son los impulsos, las emociones, el cerebro, la mente o el corazón, refiriéndose a cómo manejarnos y cómo guardarnos de ellas. Y hoy voy a enseñarles un poco más sobre esto. En muchas ocasiones en la palabra podemos encontrar enseñanzas sobre las emociones y su debido manejo. Es cierto que Dios nos creó con ellas, pero también espera y nos enseña a tener dominio sobre ellas. De hecho, el fruto del Espíritu incluye dominio propio o templanza, pues Dios no quiere que seamos manejados por las emociones, sino que tengamos dominio y tengamos la correcta actitud en cuanto a nuestras emociones y no seamos llevados como sin rumbo por las emociones humanas que podemos sentir en el momento. A veces confundimos una persona reactiva y emocional con una persona de carácter fuerte, y son dos cosas muy diferentes, pues una persona emocional es aquella que es dominada por los impulsos de sus emociones, y una persona de carácter fuerte es aquella que ha aprendido a dominar sus emociones y sus impulsos, y en vez de reaccionar, acciona con un manejo adecuado en la situación correcta. La falta de conocimiento nos ha llevado a manipular de manera emocional a otros o a ser manipulados, y hemos cometido errores tan graves que al día de hoy nos hemos arrepentido de no haber tenido un correcto manejo de las emociones o habernos dejado manipular por las emociones de otra persona. Dios quiere enseñarnos a través de su palabra a que le conozcamos de manera real, no que tengamos una percepción de Él por emociones humanas o por una experiencia subjetiva que podamos sentir y transmitir a otros. Dios quiere que profundicemos en el conocimiento de su palabra, que manejemos un carácter correcto para acercarnos a Él con la debida conciencia de quién es Dios en nuestra vida y cómo actúa Él y qué espera de nosotros día a día. La verdad es que Dios no nos creó para jugar con nuestras emociones, ni tampoco nuestras emociones pueden manipular a Dios. A veces creemos que por experimentar emociones Dios va a salir en nuestro auxilio, cuando a veces no es cierto. Por ejemplo, tenemos mucho temor y somos dominados por el temor y creemos que Dios tiene la obligación de
darnos protección y confianza cuando tenemos mucho miedo. Y si les digo que la Biblia revela que este tipo de emoción constante trae condenación y castigo, ¿me creerían? Para tener base lo que estoy hablando, vemos a un hombre llamado David que en el Salmos 27:3 él confiesa que no importa que un ejército acampe alrededor de él, ni que se levante guerra en contra de él no tendrá temor en su corazón y estará confiado. Para un hombre hablar así, tiene que tener mucha confianza y mucha fe en Dios y dominar sus emociones, porque imaginar estar rodeado por un ejército de miles de personas en contra de ti es bien fuerte. Y decir mi corazón no tendrá miedo, o sea, mi mente no experimentará el temor, es porque hay un grado alto de percepción, de confianza y de fe en el Señor y dominio propio, que es lo que Dios espera de nosotros. Mas sin embargo, en la Biblia hubo otro hombre que sí se dejó dominar por el miedo y le sobrevino grandes calamidades, y de hecho él mismo confesó que a causa de su miedo experimentó tal sufrimiento, y los encontramos en Job 3:25, donde él declara que lo que más temía le sobrevino y a lo que más le asustaba le sucedió. El miedo trae consigo condenación. Dice las Escrituras que Dios nos ha dado un espíritu de temor, sino de amor, de valentía y de dominio propio. Y es lo que espera Dios de ti y de mí, que tengamos ese dominio por encima de las emociones, no importando cuál sea. Constantemente las Escrituras podemos encontrar en diferentes versículos: no temas, no tengas miedo. Y de hecho Jesús lo repitió bastante en las Escrituras y él nos dijo: no tengan temor, porque yo he vencido al mundo. Dios no quiere que sus hijos vivan dominados por las emociones de ira, de miedo, de tristeza, porque eso trae condenación para nuestra vida. Y de hecho Pablo habla en Efesios que no se ponga sobre nuestra cabeza el sol llenos de enojo. O sea, él nos invita a deshacernos del enojo antes de que pase el día, pues eso puede traer juicio sobre las personas, más de lo que pueden imaginar. Y sabemos que Dios es un Dios de amor, pero también es un juez que paga con justicia y severidad si no obedecemos sus mandamientos. Dios nos creó para que seamos obreros en la obra, para que seamos hombres y mujeres valientes, que caminemos llenos de luz por este mundo. Sin embargo, cuando estamos dominados por el miedo, nuestro cuerpo se paraliza y la mente no tiene capacidad para pensar y para actuar de manera correcta. Es por eso que Dios nos repite en sus Escrituras incansablemente: no tengan miedo, no tengan temor, no teman, porque el miedo paraliza y el miedo confunde. El miedo desencadena una serie de malas acciones por la cual podemos arrepentirnos cuando actuamos bajo el efecto del miedo. Podemos leer que Pablo en Filipenses nos habla de la alegría. Dice que tengamos un corazón alegre y que agradezcamos a Dios en todo. De hecho, también Salomón habló de ello y dice que un espíritu triste seca los huesos y el corazón alegre es un buen remedio. Dios quiere que nos llenemos de alegría, de gozo, de confianza y de paz, pues cuando estamos llenos de esto podemos reaccionar o podemos accionar de manera correcta ante la adversidad que atravesamos día a día en el mundo, y podemos llenar a otro de fortaleza y transmitirle a otro y a nosotros mismos esa paz que viene de Dios, que el mundo no la puede dar y que no vamos a encontrar cuando estamos llenos de duda, de miedo, de temor. Tal vez tú preguntarás: Kirsi, me hablas mucho sobre las emociones y el manejo adecuado de ellas, o inteligencia emocional, pero ¿cómo yo puedo aprender a tener dominio de mis emociones? Tengo dos respuestas para ti. La primera es estar consciente de lo que estás sintiendo. Muchas veces vivimos de una manera inconsciente y nuestra mente o nuestra actitud se basa en lo aprendido. Sin embargo, tenemos que aprender a despertar los instintos para poder darnos cuenta de que estamos de manera presente en el aquí y en el ahora, consciente de lo que sentimos, de lo que expresamos, de lo que experimentamos todos los días. Otra de las maneras que podemos tener manejo y dominio de las emociones, aparte de estar conscientes de lo que estamos sintiendo para aprender a reaccionar de manera adecuada a ellas, es tener el fruto del Espíritu.
Este fruto podemos aprender de él y encontrarlo en Gálatas 5, 22, 23. Dice que el fruto del Espíritu es paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza o dominio propio. Cuando tenemos esto en nuestro corazón, es imposible dejarnos dominar por lo que es la ira, el enojo, la tristeza, la depresión, la ansiedad, porque Dios tiene cuidado de nosotros cuando depositamos en Él nuestra confianza. Yo les enseñé y les dije que vivir bajo emociones bajas como la tristeza, el enojo, la ira, produce condenación. Pero vivir en el fruto del Espíritu no hay ley, sino que hay bendición. Y algo muy bonito que podemos aprender de Dios es que Él nos creó a su imagen y semejanza. Y no me refiero a imagen física corporal, sino a ese raciocinio, a esa manera, a esa capacidad de pensar, de sentir y de actuar. Vemos a Dios en múltiples ocasiones en la Biblia mostrando emoción. En diferentes partes de la Escritura podemos encontrar a Dios manifestando ira, manifestando tristeza, manifestando alegría, manifestando dolor, manifestando asco. Y Él nos enseña a cómo comportarnos. De Dios he aprendido a través de lo que he leído en mi tiempo de vida, que Él no actúa bajo sus emociones, Él las siente, pero la manera de actuar y la manera de obrar en nosotros y a través de nosotros no se basa en emociones, sino que se basa en sus propios principios que Él estableció, estatutos, en sus leyes y decretos, en su justicia y en su misericordia. Las veces que Dios manifestaba ira, manifestaba tristeza o manifestaba angustia y preocupación, Dios actuó de la manera correcta. Vemos a un Dios en Génesis preocupado por la desobediencia de Adán y de Eva. No lo vemos llenos de ira, molestos, sino más bien que se preocupó por su vida, porque no comieran del árbol de la vida para que no quedaran en maldición o en desobediencia de manera eterna, y los saca del huerto, no por odio, no por rabia, sino por preocupación a la desobediencia de la orden dada de no comer del árbol del bien y del mal. Vemos a un Dios con adversión o molesto, con asco o repulsión a una creación, a una humanidad que se ve corrompido totalmente en Génesis. Vemos a un Dios arrepentido de haber creado al hombre y destruye a gran parte de la humanidad con un gran diluvio. Más sin embargo, Él se mantuvo fiel a su misma persona, que es misericordia, y dejó vivo a una familia, la cual fue poblando la tierra nuevamente. O sea, no la destruyó por completo a causa de la ira o la rabia que pudo sentir en el momento, sino que Él guardó su amor y misericordia para que tú y yo estuviéramos aquí el día de hoy, aunque le fallamos y seguimos pecando, tratamos de no hacerlo, pero nuestra condición humana nos da la naturaleza de ser pecadores delante de Él. En el desierto también pude leer cómo Dios le dice a Moisés que prefiere irse y quitarse del medio del pueblo, porque si sigue ahí los va a matar a todos a causa de su mal comportamiento. Mas sin embargo, Dios no se dejó llevar por la ira y lo mató a todos, sino que tuvo compasión y misericordia de ellos. Y aunque por su santidad le limitó el acceso a su lugar santísimo luego de la creación del tabernáculo, Él siguió recibiendo sus holocaustos y ofrendas como sacrificio y perdón por la rebelión y por el pecado que había en aquel pueblo. Vemos a un Dios en Jeremías triste, molesto y cansado de ver cómo su pueblo se corrompía y se prostituía una y otra vez. Ese libro de verdad que es impresionante de cómo es Dios. Y en medio de ese enojo que Dios manifestó, Él le dijo: pero si ustedes se arrepienten y se vuelven a mí, yo voy a parar y a frenar mi castigo hacia ustedes. O sea, que Él no se deja controlar totalmente por sus emociones, sino que Él actúa de la manera correcta en base a una corrección para nuestro crecimiento y para nuestro arrepentimiento y para nuestra vida eterna en Él. Entonces esa es la manera que Dios espera, que nosotros seamos prudentes, que aunque sintamos enojo, no le demos espacio al pecado. Y aunque las emociones humanas son naturales, están ahí y en ciertos momentos se manifiestan, porque obviamente sentimos, ¿verdad? Y de hecho Jesús también sintió emociones
estuvo triste, se molestó, se airó cuando entró al templo y vio cómo estaban haciendo mercadería en su casa. Se puso alegre, se puso contento, o sea, él experimentó de todo, al igual que nosotros, y él sabe. Él nos ayuda por medio de su palabra a mantenernos firmes y a dominar. Y cuando tú quieres mantenerte fiel a Dios, tú te encomiendas a Él y aprendes de Él para tú tomar el control de tus emociones, tomar el control de tus reacciones y en vez de reaccionar, acciones de la manera correcta en todo tiempo. En muchas ocasiones somos altamente probados por Dios y somos procesados para que aprendamos a manejar las emociones, pues Dios nos quiere entregar misiones, trabajos, asignaciones que requieren de un alto grado de carácter de parte de nosotros. Y hasta que no tengamos dominio de nosotros mismos, no podremos ejecutar la asignación que Él voluntariamente nos asignó a cada uno de nosotros. Y vemos que los grandes hijos de Dios en la Biblia tuvieron que tener un gran manejo de las emociones en diferentes ocasiones para el momento en que se encontraban y para la función que desempeñaban en ese tiempo. Y así Dios quiere en el día de hoy hombres y mujeres maduros, con carácter, quiere líderes formados, quiere líderes capacitados, con inteligencia y formación emocional en todo ámbito de la palabra. Quiere mujeres y hombres que tengan paciencia, que tengan amor, que manifiesten el carácter de Cristo a través del fruto del Espíritu. Y es por eso que yo quise enseñarles sobre este tema, porque es un tema que tal vez se habla muy poco y es muy importante aprender a dominar quiénes somos, aprender a dominar nuestros impulsos, esas emociones volátiles, irritables que a veces manifestamos y que la otra persona ve en nosotros y se asustan o no quieren seguir nuestros pasos por la conducta tan mal que a veces presentamos en la calle. Este tema me tocó muchísimo a mí y yo sé que necesitaba mucho aprender sobre esto, porque no diré que soy una mansa paloma ni que soy la mejor. No, tengo mis defectos, tengo mucho que aprender y ha sido un tema muy profundo y muy lindo, el cual yo sé que va a cambiar mi vida y a mejorar mi carácter. Ya Dios vino hace tiempo procesándome en lo que es el manejo de mis emociones, porque soy alguien que reacciona fácil. Soy un poquito muy volátil y no soy tan constante como yo quisiera. Y Él está procesando eso en mí para hacerme una mujer de carácter y ánimo firme. Y así quiero hacerlo contigo también. Y sé que esta enseñanza es para ti, para que aprendas a tener un carácter correcto y un alto manejo de tus emociones, para que puedas desempeñar la función que Dios te ha encomendado. Muchas gracias por dedicarme un poco de su tiempo para aprender. Gracias. Espero que Dios siempre los bendiga, que el Eterno esté con ustedes, que su bendición nunca les falte y que su sabiduría y su guianza, su conocimiento y su carácter repose sobre ustedes y sobre mí. Nos vemos en la próxima. Muchas gracias por verme, gracias por escucharme y que tengan un buen resto del día, de la noche o de la tarde. Bendiciones.